Le costaba a los niños entender un poco lo que significa cosechar, pero yo creo que también a los adultos a veces nos cuesta entenderlo. Y vamos a hablar un poco de lo que ello significa. Para eso vamos a ir a un texto, en la segunda parte en la que estamos reflexionando sobre tener pasión por los perdidos. Es decir, ver personas que necesitan a Dios y qué podemos hacer nosotros por ellos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y la verdad es que hay muchos ejemplos en las escrituras, parábolas, metáforas, donde en un contexto muy agreste, muy de campo, podemos hablar de ovejas, podemos hablar de fruta, de árboles, y se habla de la mies, es decir, el campo de trigo que ya está preparado para recoger cuando el grano ya se ha dado, y se están utilizando estos términos para hablar también de ese fruto que tiene que ver con vidas que están buscando a Dios, personas que ya están listas para entender el Evangelio y que los cristianos tienen que estar cerca para guiarles y que sean ese fruto también de vida eterna para formar parte de esa familia y ser salvos. Más o menos esto es lo que Paula estaba explicándole a los niños que les costaba un poco de trabajo entender. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el contexto de un mensaje muy conocido, cuando Jesús está hablando a una mujer samaritana, surge ese concepto que es importante entender cuando hablamos de la evangelización. Y es que los campos ya están, ¿cómo? Listos o blancos. Los campos ya están blancos, que tiene que ver con ese fruto que ya se veía de ese color para ser recogido. Vamos a ver en Juan, en este texto que tenemos señalado, capítulo 4, 31 al 38. La mujer samaritana se había encontrado con el Señor Jesús y fue a los samaritanos para que escucharan pues a aquel que le había hecho ver cuál era su necesidad, aquel que le invitó a tener el agua de la vida y fue a compartir con otros, que es lo que tenemos que hacer todos los creyentes cuando conocemos a Cristo. Y mientras ella iba en busca de aquellos para que escucharan a Jesús, se da esta conversación entre Jesús y sus discípulos que ya llegaron y estaban con él. Dice, entre tanto, los discípulos, estoy en el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros lo labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Bueno, aquí está hablando de cómo el Señor se mueve en medio de este mundo y cómo el Espíritu Santo tiene poder. Creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que el Padre nos ama tanto que ha enviado ¿a quién? A su Hijo, para que como hombre muriese en una cruz por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, obra en medio de nosotros, convence de pecado al mundo para que pueda buscar a Jesús. Pero la iglesia tiene que moverse para predicar esas buenas nuevas de salvación. Fijaros
que en los seminarios, normalmente las facultades de teología, las facultades de teología cristiana, suele haber una asignatura que es la asignatura de la evangelización. Incluso hay una asignatura que es teología de la evangelización, para entender eso que a los niños les estaba costando, cómo cosechar, qué es lo que significa evangelizar, y una serie de temas relacionados con esto. Y muchas veces se llega a ciertas conclusiones. Por ejemplo, se habla de cómo Dios se revela, y vemos que en los seminarios se hace una distinción y se habla de lo que es la revelación natural para hablar luego de la revelación especial. La revelación natural, ¿cuál es? La de la naturaleza, la que de alguna forma simplemente por tener vida nos hace ver que hay un Dios creador. Y Dios se revela por medio de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Incluso podemos ver que Dios se revela por nuestra conciencia. Dice el apóstol Pablo cuando escribía a los romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no conocen, ellos no conocían los 10 mandamientos. Cuando hablamos de los gentiles, ¿de quiénes estamos hablando? De los que no eran judíos. Sí, los judíos fueron usados por el Señor para ser un pueblo misionero, para presentar lo que era la voluntad de Dios. Y así es que los patriarcas, Moisés, los profetas, estuvieron hablando a muchas personas, preparando el camino hasta que el Mesías viniese. Y había una ley, había digamos unas normas para ayudar a ese pueblo que buscaba la voluntad de Dios. Pero los que no eran judíos, los que no vivieron eso, no tienen esa ley, no la conocen. Entonces dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, la naturaleza también habla de esa ley. Estos, aunque no tengan ley, pues son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues, como digo, en las facultades se estudia todo esto y se dice, mira, esto significa esto o significa lo otro. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, es que Dios se revela por medio de la conciencia. Y es verdad que al ser creados a imagen y semejanza de Dios, a tener eso que solemos llamar un alma o un espíritu que nos hace buscar a Dios, hay una conciencia en todas las personas. Aunque a veces esa conciencia, también dice la Escritura que puede estar como cauterizada. ¿Qué significa cauterizada? A ver, uno de nuestros sanitarios. Como que está, que no... quemada. Claro, quemada. Sellada. Como que no tiene sensibilidad, podríamos decir también, de alguna forma. Es decir, la conciencia cauterizada es como que hay algo ya que cuesta. Es decir, que el ladrón se acostumbra a robar y ya la conciencia no le dice que es malo, porque es lo suyo. Pero hay una conciencia que se puede incluso a veces adaptar a lo malo. El problema es que aunque la naturaleza no hable de Dios, aunque esa revelación natural nos hable de Dios, aunque la conciencia nos hable de que hay un bien y un mal, aunque nos hable de esa ley que los gentiles podrían sentir dentro de ellos, aunque no la tuvieran por escrito, esa revelación nos salva. Esa ley nos salva. Se necesita esa revelación especial que es la palabra de Dios, donde nos dice quién es Cristo, quién es el Salvador, porque el que salva es Cristo. De nada te sirve creer o saber que hay cosas buenas y cosas malas. De nada te sirve saber que hay un Creador, si no tienes conciencia de que eres pecador y que hay un Salvador, que Jesús murió en la cruz. Por eso es importante dar a conocer el mensaje de salvación.
Incluso cuando se estudia todo esto, algunos hablan de ese pasaje que dice que algunos serán salvados como por fuego. ¿Sí? ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Y eso qué pasa? Que algunos se salvarán echando fuego. Al límite. Bueno, lo que significa no es que algunos se podrán salvar sin Cristo como por fuego. Cristo es el que salva y fuera de Cristo no hay salvación. Pero muchas veces se hacen falsas edificaciones o se hacen, digamos, ajustes que no son buenos, incluso siendo cristianos. Dice la Escritura, bueno, algunos se van a salvar como por fuego, porque todas esas cosas van a ser quitadas, van a ser quemadas, todo lo que no corresponde a Cristo. Pero si uno tiene a Cristo es salvo, si no, no. Por eso es importante ver a las personas que no tienen a Cristo como personas que necesitan escuchar. No se van a salvar simplemente mirando al sol y diciendo, habrá alguien allí. Bueno, eso puede ayudar algo. Su conciencia puede hacerles ver que no está bien, el Espíritu Santo ya empieza a obrar, claro que sí, pero la palabra de Dios nos dice que es a nosotros que se nos ha dado el cometido de explicar a las personas que Cristo es el que salva, porque nosotros, como hijos de Dios, que no éramos creyentes antes, que vivíamos también bajo esa normativa, digamos, de esa revelación natural, de que tiene que haber algo porque buscamos algo, y un día Dios se reveló a nosotros, alguien nos habló del Evangelio y hemos creído y somos salvos, somos nosotros los que ahora tenemos que compartir el Evangelio con los demás. El domingo pasado meditábamos en 2 puntos, decíamos de 8 que íbamos a ver más o menos, pero por encima quiero decir brevemente, pero lo suficiente para que podamos entender la necesidad de compartir. Y vimos que, por un lado, tenemos que ver la situación de las personas que no tienen a Cristo. Amigos vuestros, amigos nuestros, familia, que no tienen a Cristo. Su situación es de perdición. Y no hay más opciones. Pueden ser de una religión o de otra. Incluso de una religión cristiana. Pero si no tienen a Cristo, no tienen salvación. Porque Cristo es el que salva. Vimos que el único camino es Cristo. Y vimos por qué Él es el único camino. Estuvimos hablando de todo ello, que no hay otro camino que nos lleve al Padre, que no hay otro nombre debajo del cielo, sea el que nosotros queramos poner, que nos pueda llevar a la salvación. Solamente es Cristo. Entonces, ¿cuándo tenemos que predicar el Evangelio? Ya. Dice la Biblia que los campos están blancos. Los discípulos decían, no entendían, estaban en sus cosas como muchas veces nos pueden ocurrir y alguna vez también a los creyentes, ¿no? ¿Cómo que los campos están blancos? Si aún faltan 4 meses para la siega, ¿cómo que falta, cómo que ya están blancos? ¿Cómo que la cosecha está lista? Jesús estaba hablando de forma metafórica en cuanto al campo, en cuanto al fruto, pero es que ya las personas están buscando a Dios. Ya están buscando a Dios. Este es el tiempo de salvación. Pero los discípulos estaban pensando en otra cosa. Muchas veces nos quedamos en los conceptos. Analizamos las cosas. Tenemos que evangelizar, esto significa lo otro. Lo estudiamos, incluso se nos enseña. Pero hay que ir a las personas, porque mientras la gente se está muriendo sin Cristo. Y esta es una tarea urgente. Urgente. ¿Sabéis lo que es urgente? ¿Habéis estado alguna vez en urgencias? Es urgente. Jesús estaba hablando con los discípulos y los discípulos le dicen, pero come algo. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Acordáis? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús estaba haciendo ver la situación es urgente. Van a venir personas aquí a escuchar. Y vosotros estáis pensando en la comida. Dios está poniendo personas delante de nosotros. Nosotros estamos muchas veces con otras cuestiones. Conocemos el concepto de evangelizar y pensamos, bueno, es muy complicado, o alguien hablará. Sí, pero nosotros somos responsables de llevar a cabo lo que el Señor nos muestra
tenemos que ir, es una tarea urgente. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. A veces no entendemos la importancia de lo que es segar, de recoger el fruto, y pasamos más tiempo en otras cosas que en lo que realmente debe de ser. Estaba diciendo Pablo a los niños, ¿qué ocurre cuando el fruto no se coge en su momento, se pudre? Hay personas que yo creo que el Señor tiene que estar como diciendo, ¿qué hacéis, no? Que nos pone delante, que ya están listas, que incluso a lo mejor ya han escuchado algo, que ya están maduros, en el sentido de ese toque final, que el Espíritu Santo los pone ahí, como puso a Felipe delante de un etíope, que dice, bueno, este etíope que va a entender, ve allí porque es que ya ha escuchado algo, porque él está buscando, porque es fruto maduro. Y muchas veces Dios nos pone a personas delante para que le hablemos y a veces no nos damos cuenta. Dios va usando a unos y a otros para que también nosotros formemos parte de esa proclamación del Evangelio. Recoger el fruto es predicar el Evangelio también. Es encontrarte con una persona que está más abierta o más cerrada, pero tú estás ahí haciendo lo que el Señor quiere. A veces pensamos que las personas tienen un corazón duro. Yo lo he oído decir mucho aquí en España. Es que los españoles tienen un corazón muy duro. Los españoles u otras personas. ¿Lo había escuchado alguna vez? Es que no quieren escuchar nada. Jesús no vio en esto un problema. ¿Sabéis cuál fue el problema para Jesús? ¿Recordáis qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo que tenía un corazón duro. Aquellos a los cuales se les iba a predicar, no. El problema que vio Jesús es que el fruto era mucho, que la mies era mucha y los obreros, los que tenían que ir a recoger, eran pocos. Ese era el problema que vio Jesús. Y nosotros muchas veces estamos pensando en que hay un corazón duro, le echamos la culpa a los demás. No. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ir. ¿Creéis que en el mundo hay muchos grupos religiosos falsos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hay muchas sectas? ¿Hay sectas que crecen mucho? ¿Y eso por qué? Porque la gente tiene necesidad y hay muchos que se aprovechan. Mientras a veces la iglesia está dormida, aún sabiendo qué es lo que el Señor nos está diciendo. Es una prueba también de la necesidad que hay en el mundo. No nos ponemos mil excusas. Es que no van a querer escucharnos, no van a pensar que estamos locos. Bueno, ellos ven que yo soy buena persona, con mi ejemplo ya es bastante. No es bastante. Tú tienes que hablar de Cristo. ¿Alguien sabe lo que es la Gran Comisión? ¿Qué es la Gran Comisión? ¿Qué? A ver, Cecia, más fuerte. Ir y predicar. ¿A quién? A todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. ¿Saben que hay iglesias que no saben lo que es la Gran Comisión? No se han parado todavía en ello, a lo mejor han escuchado algo. Pero ese es el mandamiento que nosotros decimos que es el gran mandamiento también en este aspecto. El gran cometido que tenemos como creyentes. Y lo tenemos en los evangelios. Y efectivamente, como decía Cecia, dice, id y haced discípulos. Y no a unos que están más cerca, más a nuestro alcance, sino a todas las naciones. Y la iglesia se tiene que organizar para eso. Y para eso no tenemos que ser 1000, ni 2000, ni 20, ni 30. Simplemente creyentes que tienen celo por las cosas de Dios, que de verdad han creído en Dios y que ven a la gente que se está perdiendo sin el Señor. Y creer que tenemos un Dios poderoso que nos va a acompañar para que ese cometido se lleve a cabo.
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la proclamación del Evangelio tiene que ser clara, comprometida. Bautizándolos significa que se comprometan también para servir, creer poniéndose en las manos de Dios, enseñándoles. Implica enseñanza, que guarden todas las cosas. Significa que la iglesia esté organizada para ello. Y entonces es cuando Jesús dice que efectivamente, y aquí yo estoy con vosotros. Que no vais solos, yo estoy con vosotros. El Creador, el Todopoderoso, va con nosotros. Y va a estar todos los días hasta el fin del mundo para acompañarnos también en esta tarea. Entonces, vemos que los campos están blancos. Y Pablo es muy rotundo en esto. Es que no hay más opción. No es cuestión de que los cielos cuenten la gloria de Dios. Mira, se está convirtiendo la gente mirando los cielos. No. Pablo dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? No puede ser. Hay que ir. Romanos 10, 14. La iglesia tiene que entender y hemos de darnos cuenta, y yo creo que estamos caminando en ello, pero tenemos que siempre mantener ese enfoque y ver todas las personas que están cerca de nosotros, porque la iglesia es el conjunto de los creyentes llamados por Dios para servir, pero individualmente yo ya asumo esto. Es algo que no es como las ordenanzas que tiene la iglesia, que son dos, que es la cena del Señor y el bautismo. Eso lo hace la iglesia. La iglesia bautiza, la iglesia ofrece la cena del Señor a los hermanos, pero la predicación del Evangelio lo hace la iglesia y lo haces tú individualmente también. Cada uno de nosotros. ¿Cuál es la forma en la que yo estoy compartiendo el Evangelio? Las personas que están cerca de nosotros, si nosotros somos embajadores de Cristo, ¿cómo estamos siendo usados por el Señor? Hay personas, estaba viendo una encuesta en un libro que quizás os suene a algunos, que se salió en los años 90, con una investigación muy seria de Christian Schwab, las 8 características básicas de una iglesia saludable. ¿Os suena? Un libro muy bueno en el área de evangelización en ese tiempo y que sigue precisamente principios de lo que se llama en este área principios de IGLE, crecimiento naturales, es decir, en el sentido de seguir ciertas pautas que vemos incluso en la naturaleza. Pero bueno, es decir, cómo crece un árbol, hay que plantar, hay que regar, lo que utiliza el apóstol Pablo, y luego sale el fruto. Son principios de la naturaleza aplicados de forma ilustrada a lo que tiene que ver con el crecimiento también espiritual. Y en este estudio que hicieron una investigación donde encuestaron como a 1000 iglesias en diferentes continentes del mundo. Y fijaros que la mayoría de las personas pensaban que las iglesias estaban para suplir las necesidades de los creyentes. Para eso estaban las iglesias. Y para eso no tiene que estar la iglesia. La iglesia tiene que estar para Dios. Y cuando estamos para Dios, claro que tenemos que suplir las necesidades. Pero para Dios significa ir por todo el mundo. Es tan imperativo como sabemos. Es un mandamiento que Dios nos da. Ir, enseñándoles, bautizándoles. Esa es la gran comisión. Y es algo que tiene que ver con todos. Me gustaría, pensando un poco en esto de la gran comisión, que los altos no lo he puesto antes, que recordemos que no es una opción. Y vamos a hablar un poco de eso. No es una opción. Es algo que tú y yo tenemos que hacer sí o sí si somos hijos de Dios. No es bueno, si quieres hacerlo, lo haces. No. Hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que cada cristiano es un testigo de Cristo. ¿Qué creíamos? ¿Que solamente están los testigos de Jehová? Que es otra cosa. Cada cristiano tiene que ser un testigo
¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Tenemos que ser testigos de Cristo. Mirad, a veces creemos que para evangelizar tenemos que tener el don ¿de qué? De evangelista. De evangelista. ¿Cuántos tienen aquí el don de evangelista? El don. ¿Se miran unos a otros? ¿Sabéis que cuando en algunas iglesias se ha enfatizado mucho el hecho de que hay que evangelizar y que todos debemos de tener el don de evangelista? A veces también nos hemos equivocado en esto, porque no todos tienen el don de evangelista. No todos. De hecho, en la mayoría de las iglesias, el don de evangelista lo tienen unas pocas personas nada más. Unas pocas personas. Entonces no te tienes que sentir mal si no tienes el don de evangelista. Ese don que te hace ir a la gente, que coges a uno, que te pones a predicar en las plazas, que estas personas que tienen ese don, que tú la pones ahí en medio de la calle y ya empieza a hablar con todo el mundo. No tienes que decirle nada, porque está viendo gente que se pierde, pero toma la iniciativa de una manera que tiene el don. Igual que hay otros dones. Pero una cosa es tener el don de evangelista y otra cosa es ser testigo de Cristo. Y todos somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y todos debemos de compartir el Evangelio, aunque no tengamos el don de evangelista. Aprovechar las oportunidades, decir lo que Dios está haciendo en nosotros, son temas importantes para cada creyente. Porque en definitiva, la iglesia en conjunto es el gran evangelista. Habrá un hermano, una hermana, unos hermanos que tengan el don de evangelismo. Otros tendrán el don de enseñanza. Otros tendrán el don de orar, que no quiere decir que los demás no oren, pero hay hermanos que tienen un don especial para estar pendientes de esto, orar por los enfermos, ir a los hospitales. Otros tendrán, pero en conjunto, los dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Yo no puedo presionar para que tú tengas o yo tenga el don de evangelista. Los da el Espíritu Santo. Pero cuando los dones se ponen al servicio de Dios, la iglesia funciona. El Evangelio llega, porque el propósito final de la iglesia es proclamar a Cristo. Ahora todos tenemos que ser testigos. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, en la primera, en el capítulo 3, versículo 15, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, está diciendo que estamos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, etcétera, etcétera, en cuanto a esa esperanza, a esa vida que Dios ha puesto en nosotros. Y esto es algo que en la carta del apóstol Pedro se nos manda a todos los creyentes. Si os dais cuenta, en algunas de las cartas que están en el Nuevo Testamento, que son de diferentes autores, bueno, no vamos a hablar ahora de esto, pero hay unas cartas que son de diferentes autores, que no solamente están las cartas del apóstol Pablo, están las otras que se llaman generales. Vale. En algunas de ellas aparece carta universal. ¿Os habéis dado cuenta de eso en algún momento dado? Que hay cartas que se llaman carta universal. Esta es una de ellas. ¿Y qué significa esto? Que no está enviada a una persona, no está enviada a una iglesia, no está enviada a alguien en concreto, sino a todos los creyentes por todo el mundo. Por eso es universal. Todos debemos estar preparados para presentar el Evangelio. Además, fijaros, hay una gran comisión que está en el libro de los Hechos. No solamente en Mateo, no solamente en los Evangelios, sino también en el libro de los Hechos. ¿Recordáis cuál es? 1:8. ¿Cómo? 1:8. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un matiz diferente. La gran comisión era ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, haciendo discípulos. Pero aquí dice, y me seréis testigos. Y es importante que eso lo entendamos como que es algo que todos los creyentes estamos llamados a ello, porque Dios nos manda que así lo hagamos, que seamos testigos de Cristo. Dice la Escritura, y voy a terminar este punto para entrar en el siguiente que es importante, que podremos hacer cosas mayores cuando el Espíritu Santo venga. ¿Os acordáis de esa parte de la Escritura? Y cosas mayores haréis cuando yo me marche y el Espíritu Santo venga. ¿Y qué cosas serían esas? Pues hay una cosa especial que se haría, y era predicar el Evangelio. Porque ya Cristo nos había redimido, había muerto en la cruz por nuestros pecados, había lanzado el camino de la redención para que el mundo tuviera la oportunidad de volverse a Dios, porque había resucitado, ya había ascendido al cielo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y miles de personas se convertían. Cosas mayores veréis, porque el Espíritu Santo nos da poder para predicar. Es la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios tiene ¿qué? ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Cómo? Poder. ¿Y poder para qué? Para salvar. Cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí obrando y hay poder. Es que yo no sé hablar, es que me cuesta. Tú dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile que es el Salvador. Dile lo que eso significa, porque Dios te ha salvado a ti. Busca esos textos bíblicos que un día te comentaron. Presenta el Evangelio dando testimonio de tu fe, porque ahí hay poder en la palabra para salvación. Pero a veces estamos llenos de muchas cosas y nos dejamos de mover por un lado o por otro y no por lo que corresponde. ¿Os acordáis de aquel texto que dice: no os embriaguéis en vino? Porque ahí hay disolución, vas por donde no debes. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mirad, cuando somos embriagados por el Espíritu Santo, y cuando estamos dándole el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, entonces ahí vemos que hay poder, que la palabra es transmitida por el Espíritu Santo usándonos a nosotros. Efectivamente, Dios da el resultado. Nosotros no podemos forzar el crecimiento. Cuando los niños son pequeños, como Ethan, o Santi, o Male, ¿cómo crecen? No puedes tirar de ellos, venga que crezca más. Tienes que alimentarlos, tienes que cuidarlos. El crecimiento ya se da por sí solo. El crecimiento lo da Dios, pero a nosotros nos toca cuidar. A nosotros nos toca participar, nos toca sembrar, nos toca arar, nos toca regar. Y Dios va a dar ese calor del perdón, ese calor de nueva vida, es todo aquello que es necesario para que el crecimiento se desarrolle y haya fruto. Y Dios no falla, no fallemos nosotros. La gente se está perdiendo sin el Señor. El último punto de estos 8 que mencionaba es que entendamos que es importante también, es el anterior, bueno, no está ahí creo, que es la obediencia. Después de entender que Dios da el resultado, tenemos que saber que por lo tanto nosotros simplemente tenemos que involucrarnos en lo que Dios quiere. ¿Y sabéis qué significa eso? Si sabemos cuál es la gran comisión,
si sabemos que los campos ya están preparados, si sabemos que Jesús nos está mandando para que seamos testigos, es importante que un hijo de Dios sea obediente. Y ser obediente significa participar de la obra de Dios, es formar parte de ella de una manera natural. Yo no puedo forzar a nadie a que participe de la obra de Dios. Tiene que ser algo que tú has decidido delante de Dios. Sabéis que en el mundo hay muchas formas de captar a las personas. Nosotros no queremos captar a nadie. Nosotros queremos que la gente conozca a Cristo y que sea Cristo quien salve y quien perdone y que la gente viva para Él, porque Él es la vida. Pero muchas veces no hay un sentido de pertenencia cuando no he entendido bien lo que significa seguir a Cristo, lo que significa compartir el Evangelio. Y es necesario tener un sentido de pertenencia. Eso hay gente que lo hace con artimañas. Por ejemplo, el horóscopo. ¿Cuántas personas conocen el horóscopo en el mundo? Yo creo que casi todo el mundo. Si el horóscopo salvara, a lo mejor todo el mundo sería salvo. ¿Y qué es lo que hace el horóscopo? Son signos que te hacen llevar o vincular a algo con un valor de pertenencia. Si tú has nacido en tal fecha, tú tienes tal horóscopo, sentido de pertenencia. Ese horóscopo es para mí. Y así hay también, que no voy a entrar en ello porque ya es tarde, otras conductas, otras intenciones que se dan en la sociedad para buscar esa pertenencia y que tú sigas por él. Mirad, la iglesia tiene que tener ese sentido de pertenencia sano, ese sentido sano de saber que somos iglesia, que somos llamados por Dios para servir, que no es el pastor, que no es un líder, que somos los hijos de Dios, todos los que hemos sido llamados para compartir el Evangelio y organizarnos como iglesia y como iglesia obedecer a Cristo. Y tenemos que estar en ello porque la gente se está perdiendo. Si no tenemos ese sentido de pertenencia, no vamos a entender bien. Cuando Jonás no quiso ir a Nínive porque le faltó ese sentido de pertenencia. No, pero ¿estos quiénes son? No, es que tú formas parte de los planes de Dios. La gente se pierde, esas personas se pueden arrepentir. Cuando el hijo pródigo vuelve al padre, el hermano mayor, ¿qué pasa? ¿Que le gusta o no le gusta? No le gusta. ¿Por qué? Porque no tenía un sentido de pertenencia. Si veis la parábola del hijo pródigo, os daréis cuenta que el hijo, el hermano mayor, no considera al que llega como su propio hermano. No tiene sentido de pertenencia con él. ¿Quién es este? Nosotros debemos de entender que formamos parte de los planes de Dios, que somos iglesia y tenemos que servirle. Por eso hemos de darnos cuenta de algo que muchas veces no entendemos bien. ¿Quién tiene las llaves para abrir los cielos? Bueno, si le preguntáis a cualquiera en la calle, ¿quién tiene las llaves? San Pedro. San Pedro lleva el llavero grande con todas las llaves. Él es el que abre las puertas. Es mentira. La palabra de Dios dice a los discípulos que ellos tienen las llaves. En el capítulo 16, y ya terminamos aquí, pero podéis verlo, de Mateo, donde se habla de que sobre esa roca edificaré mi iglesia, y empieza a hablar de todo ello. Se hace ver que es la proclamación del Evangelio, los discípulos predicando el Evangelio, quien abre las puertas de los cielos para que las personas puedan entrar. Las llaves están en cada hijo de Dios cuando predicamos el Evangelio. Es verdad que las personas deberán de tomar su propia decisión, evidentemente. Pero cuando tú predicas el Evangelio, estás abriendo puertas del cielo para que las personas puedan aceptar a Cristo y formar parte del reino de los cielos. Hemos de entender que las personas necesitan a Cristo, que las personas pueden cambiar. A lo mejor algunos no quieren, a lo mejor algunos no lo hagan, pero para nosotros el llamamiento es claro: predicar el Evangelio y abrir puertas del cielo en el nombre de Cristo, porque Él es el único medio para entrar. Los campos están blancos. El milagro
de la salvación solamente lo hace Cristo, porque lo hizo en la cruz para salvarnos. Y de alguna forma, no es a Pedro, sino a todos nosotros, que Jesús dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si tú quieres que muchas personas que tú conoces, que estás viendo por la calle que se pierden, acepten a Cristo, recuerda que tú tienes las llaves. No cierres las puertas a esas personas a las que Dios nos está llamando para proclamar el Evangelio. Amén. Vamos a considerar esto y vamos a tomar decisiones también a nivel personal, porque eres tú y soy yo. Vamos a alabar al Señor, vamos a tener un momento de alabanza mientras estamos pensando en ello. Vamos a reconocer a Dios en medio de nosotros, pero vamos a tomar decisiones. Señor, si tú me llamas, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo? ¿Estoy poniéndote excusas? Si tú me dices que los campos están blancos, ¿quién soy yo para decir que este tiene un corazón duro o que aún no está preparado? Si tú me estás diciendo que vaya, que este es el tiempo, que hay personas que te buscan, ¿cómo estoy dejando que haya sectas que se desarrollen por ahí mientras yo me quedo sin hacer nada? Eres tú y soy yo, y juntos somos la iglesia que está siendo llamada.